Buenas tardes, amada Iglesia Bautista Faro de Gracia, todos los miembros de nuestra iglesia local y todos aquellos que nos acompañan a través de esta transmisión en línea. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder a través de estos medios comunicarnos con nosotros y tener un tiempo en la palabra del Señor, en oración y ser expuestos a su palabra en esta preciosa tarde. Estamos muy prontos a poder reunirnos de manera presencial en los próximos semanas. Estamos coordinando los próximos pasos a seguir para poder tener estas reuniones que van a ser de mucha alegría. Sabemos que muchos hermanos han expresado que están deseosos por volver a reunirse, así seamos tal vez un grupo limitado, pero están contentos de poder volver a reunirse y experimentar esa coinonía y esa comunión que se da cuando los santos del Señor se reúnen en el día del Señor para alabar y glorificar su nombre y para ser expuestos a los medios de gracia que Dios otorga por medio de la lectura, por medio de los cantos, por medio de la oración y por medio de la predicación de su palabra. Y nosotros queremos comenzar este día del Señor con un pasaje que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. El libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 al 14. Y leemos así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y nosotros en esta tarde queremos alabar la gloria de Dios por esa maravillosa obra de salvación que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso los invitamos a que nos acompañen a cantar este hermoso himno que se llama Venid los que sellados son. Nosotros, por medio del Evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo en nuestras vidas y por eso nosotros ahora podemos tener una verdadera adoración porque tenemos comunión con la triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cantemos este precioso himno. Los que sellados son por el Rey que los compró, deleites alabar a aquel que merece todo honor. Es la estrella en la mañana que ilumina con su luz la oscuridad de un mundo infiel. Solo en Cristo brillará. Cantad, 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 regocijaos. Una fe, un amor, unidos a una voz. Venid los que luchando están, desechando la maldad, llenos de gracia y de poder del Espíritu de Dios. Su gracia que nos guarda fiel y su amor no cambiará. Misericordias Él nos da y protege.
los hijos de la fe, que por gracia salvos son. Traer ofrendas al Señor con amor y devoción. La verdad de Dios se moverá por los hijos del Señor. Su pueblo proclamando está las virtudes del Señor. Cantad, 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 regocijaos, una fe, un amor, unidos a una voz. Cantad, 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 regocijaos, una fe, un amor, unidos son. Cantad. Vamos a dar lectura en esta tarde al Salmo 126. Continuamos con nuestra lectura del libro de los Salmos y estamos en esta ocasión leyendo el Salmo 126. Salmo 126. En este salmo el salmista expresa la alegría que ellos van a experimentar como pueblo cuando ellos experimenten una liberación del cautiverio en el cual ellos se encontraban. Recordemos que el pueblo de Israel había pasado por diferentes cautiverios, habían perdido muchas de las cosas naturales y normales de su vida. Habían venido invasiones por medio de diferentes naciones paganas y ellos estaban experimentando un cautiverio como nación. Y miren lo que ellos expresan en este salmo, en el Salmo 126, se le conoce como una oración por la restauración. Y nosotros tal vez aplicando este pasaje a la situación que estamos experimentando en estos momentos como comunidades de fe, yo creo que también nosotros podemos identificarnos con este sentimiento que experimentó el pueblo de Israel y que expresó el pueblo de Israel y el salmista en este salmo, cuando nuevamente podamos no salir de un cautiverio físico, porque no estamos necesariamente siendo oprimidos por una nación, no estamos siendo perseguidos por nuestra fe cristiana, pero sí hemos experimentado ese tiempo donde no hemos podido estar en comunión unos con los otros. Y miren lo que dice el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El pueblo de Israel experimentaba una prosperidad en diferentes aspectos de su vida cuando salieran del cautiverio y pudieran regresar a la tierra prometida. Y es mi deseo y ha sido mi oración en estos últimos 2 meses, que a pesar de que no hemos podido hacer muchas cosas que como iglesia estábamos acostumbrados a hacer, pero que podamos experimentar, mis hermanos, la semilla que hemos ido sembrando en diferentes vidas, en nuestra comunidad de fe y también en la comunidad, que podamos ver el fruto de ese trabajo y de esa semilla sembrada en los corazones. Así que presentemos este servicio delante del Señor, hermano, para que Dios siga hablando y ministrando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias eternas por la maravillosa misericordia que tú has mostrado para con nosotros, Señor. En estos 2 meses y medio tú has proveído para tu pueblo los recursos necesarios para que podamos seguir hacia adelante como individuos, como familias y como iglesia local, Señor.
Y en estos momentos presentamos este tiempo que vamos de tener juntos a través de estas plataformas y desde nuestros hogares para poder tener un tiempo de alabanza y adoración en el día del Señor. Agradecemos, Señor, tu misericordia y tu gracia en estos últimos 2 meses y medio. Todavía nos quedan tal vez unas semanas adicionales, pero sabemos que tú cuidas de tu pueblo, Señor. Bendice de manera especial a cada uno de los miembros de esta congregación ahí en sus hogares, y bendice de manera especial a aquellos que nos han estado siguiendo a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales en estas transmisiones. Señor, que podamos salir de toda esta situación con un deseo más profundo de servirte, un deseo más profundo de comprometernos contigo, con tu iglesia, con el evangelismo, con el discipulado, con la vida en congregación, la vida en comunidad. Y que tú, Señor, seas haciendo una obra maravillosa en esta comunidad de fe, pero también en todas las comunidades de fe que se encuentran también atravesando por la misma situación que nosotros hemos experimentado. Glorifícate, Padre, y necesitamos en esta tarde que tú ministres a tu pueblo por medio de todo lo que vamos a hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos, mis hermanos, este hermoso himno que se llama Digno es el Señor. Y ahí desde sus hogares glorifiquemos a nuestro Dios y a nuestro Salvador y reconozcamos que Él es digno de nuestra adoración.
en esta tarde a leer un párrafo de nuestra confesión de fe. Vamos a leer el párrafo número 8 del capítulo 22 de nuestra confesión bautista de fe del 1689. Y este capítulo específicamente trata con el tema de la adoración religiosa y del día de reposo. Y básicamente nuestra confesión explica desde una perspectiva bíblica por qué nosotros como creyentes nos congregamos el día domingo, el primer día de la semana, y cuál es la importancia y el mandato bíblico que nosotros encontramos en su palabra acerca del día del Señor. El día del Señor, mis hermanos, para los creyentes no es una opción. Yo sé que tal vez para algunos todavía no han entendido ese concepto y mi oración es que lo puedan entender. El día del Señor no es una opción, el día del Señor no es una sugerencia, el día del Señor no es una recomendación, el día del Señor es un mandato bíblico por parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para que los creyentes puedan venir y profesar públicamente lo que creen y lo que han afirmado en sus corazones por medio de la reunión pública. Así que miren lo que dice el párrafo número 8 de nuestra confesión en el capítulo 22. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Y esto es lo que nosotros creemos, mi hermano, acerca de la importancia del día del Señor. Y yo creo que esta experiencia del virus que hemos experimentado en los últimos 2 meses y medio, yo sé que en muchos corazones realmente ha despertado esa conciencia y esa necesidad de entender la importancia del día del Señor cuando los santos se reúnen, cuando los santos se congregan para poder ser edificados a través de todo lo que Dios hace en medio de la reunión pública de los santos congregados. Y nosotros queremos, mis hermanos, orar en esta tarde para que Dios obre en los corazones de aquellos creyentes de esta iglesia local y de otras comunidades de fe que a lo mejor no valoran el día del Señor como deben valorarlo. A lo mejor no han querido entender o no han querido someterse al mandato bíblico de la importancia del día del Señor en sus vidas como creyentes profesantes del Evangelio. Recientemente salieron unas encuestas hechas por George Barna, que es una empresa que se encarga de hacer diferentes encuestas de los sectores cristianos y de diferentes situaciones que está experimentando el mundo cristiano, y los resultados que ellos arrojaron de lo que ha estado pasando en los últimos 2 meses es desconcertante para cualquier pastor y para cualquier iglesia local. Los resultados arrojaban que menos del 48% de los creyentes pertenecientes a una comunidad de fe se habían conectado para ver alguna transmisión de su iglesia local. O sea, estamos hablando de más del 52% de los miembros de comunidades de fe, personas que afirman ser creyentes, por los últimos 2 meses no se conectaron a ninguna transmisión de su iglesia local. Esto, mis hermanos, es algo que debe realmente llamar nuestra atención y llevarnos a la oración y al arrepentimiento. Si nosotros como comunidad de fe y como comunidades de fe salimos de esta situación del coronavirus para regresar a simplemente las costumbres que teníamos antes de que esta situación pasara, no hemos aprendido nada en esta situación particular que hemos experimentado. Así que queremos orar en esta tarde para que el Señor despierte los corazones, avive nuestros corazones, para que podamos valorar la importancia de la comunión uno con los otros. Ayúdenme y acompáñenme a orar. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia, Señor, pero de manera específica queremos orar en esta tarde por esta situación que es de suma importancia para nosotros los creyentes y nuestras comunidades de fe, Señor. Y muchas veces es la apatía, la indiferencia, la rebeldía, la desobediencia que hay masiva acerca del día del Señor. Por parte de muchos cristianos que a lo mejor son débiles en su fe,
tal vez son carnales en su entendimiento de muchas verdades bíblicas, pero te pedimos, Señor, que si son tus hijos, por medio de la obra de tu Espíritu Santo y por medio de la convicción de tu palabra, tú obres en sus corazones para que ellos puedan entender la importancia del mandato bíblico del día del Señor. Que podamos aprovechar este día de descanso que debe ser para los creyentes, para ocupar nuestras mentes y nuestros corazones, aquellas cosas que realmente tienen importancia en nuestra vida espiritual. Que dejemos a un lado las preocupaciones del trabajo, de las cosas materiales, de los asuntos familiares, y que podamos dedicar este día, todos los días del Señor, a estar en comunión juntamente con otros creyentes que forman parte de nuestras comunidades de fe, Señor. Obra en esos corazones distraídos, Señor. Obra en esas mentes distraídas, que están afanadas, que están llenas de preocupaciones terrenales y carnales que nada producen. Y que seas tú, Señor, avivando estos corazones para que cuando nuevamente volvamos a reunirnos de manera presencial, sin muchas de las restricciones que tenemos ahora mismo, ellos puedan venir gozosos a tu iglesia, Señor, a la congregación, a la eclesía, para ser bendecidos y ser edificados por medio de tu palabra, y puedan también poner a la disposición de la iglesia, de la eclesía, aquellos dones y talentos que tú has puesto en sus vidas para ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Despierta nuestras mentes, quita nuestro conformismo y que podamos realmente comprometernos a llevar a cabo este mandato del día del Señor de la manera en que tu palabra nos instruye a que velemos y veamos el día del Señor como tú lo ves, Señor. Obra en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Vamos a estar exponiendo en esta tarde una exposición de 2 sermones. Vamos a estar haciéndolo hoy y el domingo que viene, específicamente acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento. Yo quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este va a ser nuestro versículo de fundamento, nuestro versículo base para esta exposición de 2 sermones que vamos a hacer acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Y dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay ciertos temas en la Biblia que son fundamentales para todo creyente verdadero, y toda iglesia verdadera debe entender que hay ciertos temas en la Biblia que son fundamentales en el entendimiento bíblico de la revelación de Dios. Todo pastor responsable y que tiene en alta estima las Escrituras tiene que estar dispuesto a hablar de estos temas para asegurarse que la iglesia local tenga buenos fundamentos bíblicos. Y hoy vamos a comenzar a exponer uno de esos temas cruciales que tienen que ver con la salvación de los que están perdidos y la nueva vida que pueden obtener por medio del Evangelio de Jesucristo. Nosotros nos encontrábamos en esa situación de perdición, pero Dios hizo una obra en nosotros. Y nosotros vamos a hablar en esta tarde acerca del nuevo nacimiento. Cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, hay una palabra en el Nuevo Testamento que se utiliza como sinónimo o sinónima de lo que es el nuevo nacimiento, y es la palabra regeneración. Así que cuando nosotros hablamos de regeneración, estamos hablando específicamente de nuevo nacimiento, o cuando hablamos de nuevo nacimiento, estamos hablando acerca de la regeneración. ¿Y de qué estamos hablando específicamente acerca de este tema? Porque puede que algunos de los hermanos de nuestra iglesia ya entiendan el significado de esta doctrina, pero puede que hayan personas que nos estén escuchando a través de esta transmisión que realmente a lo mejor no entienden qué es esto del nuevo nacimiento. Puede que sean creyentes o puede que sean personas no creyentes y estén escuchando esta transmisión y no tengan claro a qué nos referimos con el nuevo nacimiento. Bueno, el nuevo nacimiento, o esta doctrina del nuevo nacimiento, ocupa un lugar muy importante en la doctrina evangélica protestante. Siempre hablamos de la necesidad del nuevo nacimiento. De hecho,
Nosotros nos clasificamos a nosotros mismos, a diferencia de otros grupos religiosos, nosotros nos clasificamos a nosotros mismos como cristianos nacidos de nuevo. Y las Escrituras nos describen a nosotros de esa manera. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Un término sinónimo con este término de nuevo nacimiento, ya dijimos que es la regeneración. Y la palabra regeneración significa volver a crear. Es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permita tener comunión con Dios. Es una obra sobrenatural que se lleva a cabo dentro de la persona que está muerta espiritualmente, que no tiene comunión con Dios, pero ahora por medio de la regeneración, de volver a crear, ahora esa persona puede tener una comunión con Dios que antes no podía tener por su estado de muerte espiritual. Y este tema es uno que a través de la historia de la iglesia muchos teólogos han ofrecido distintas descripciones acerca de este tema del nuevo nacimiento. Juan Calvino, hablando acerca del nuevo nacimiento y la regeneración, él utiliza, por ejemplo, la palabra regeneración en este sentido, y él dice, en una palabra, entonces, por arrepentimiento yo entiendo regeneración. La única meta de la cual es formar en nosotros una nueva imagen de Dios, la cual fue ensuciada y del todo eliminada por la transgresión de Adán. John Owen también comenta acerca de la regeneración y dice lo siguiente: ahora, concerniente a toda esta obra, yo afirmo que el Espíritu Santo hace uso de tal en la conversión o regeneración de todas las personas adultas, ya sea por la palabra predicada o por alguna otra aplicación de luz y verdad a la mente derivada del mundo. Así que independientemente de cómo nosotros veamos este tema de la regeneración, lo que sí está claro es que todo esto tiene que ver con la obra interna que ocurre en la vida de un pecador. Y yo creo que la definición más sencilla que nosotros podemos proveer en esta tarde acerca de lo que es el nuevo nacimiento o la regeneración es la siguiente: es el acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual por medio de la gracia soberana de Dios y por obra especial del Espíritu Santo para que pueda entender y discernir las cosas espirituales de Dios. En otras palabras, donde no hay nuevo nacimiento, donde no hay regeneración, las cosas espirituales de Dios, la revelación de su palabra no puede ser comprendida. Ahora, ¿por qué es tan necesario el nuevo nacimiento? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esta doctrina? De hecho, nosotros creemos tan firmemente en esta doctrina que nosotros no aceptamos a personas que no han nacido de nuevo dentro de la comunión de nuestra iglesia local, dentro de la membresía de nuestra iglesia local. Nosotros solamente aceptamos personas que han hecho profesión de fe y que por medio de los frutos que se ven en sus vidas podemos dar tal vez testimonio de esa obra espiritual que Dios ha hecho en sus corazones. Ahora, ¿por qué es tan necesario el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es parte esencial de la salvación individual en las personas. Sin este evento tan importante no existe esperanza alguna para la salvación. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era una necesidad sin la cual no había posibilidad de ser parte del reino de Dios. Miren cuán importante es. Esto no es una enseñanza o un evento o una doctrina de segunda categoría o de tercera categoría. No, es que sin nuevo nacimiento no hay ningún tipo de vida espiritual, no hay salvación, no hay comunión con Dios, no hay entendimiento de las cosas y de las verdades bíblicas que encontramos en su palabra. Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, es un pasaje muy conocido que nosotros tal vez lo hemos visto y lo hemos leído y lo hemos escuchado de muchas maneras. Y miren lo que dice este pasaje: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dijo Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que este acto de la regeneración o del nuevo nacimiento, según lo que Jesús está describiendo aquí, habilita al recién nacido con la capacidad de ver y de entender las cosas de Dios. Sin esta obra del nuevo nacimiento, nadie sería salvo jamás. Pablo en la carta a los Efesios nos explica que la razón por la cual los incrédulos no creen es a causa de su separación con Dios. Por eso es la necesidad del nuevo nacimiento en sus vidas. Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese es el estado de la mente de las personas que no han nacido de nuevo, que no han experimentado una regeneración en sus vidas. Dice el texto: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, Pablo nos declara cuál es la condición del hombre que no cree a Dios. Él dice que es porque tienen el entendimiento entenebrecidos, y esa es la razón por la cual son ignorantes en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque están ajenos a la vida, están ajenos de la vida de Dios, es decir, no son regenerados y como tales tienen el corazón endurecido. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos. Cada vez que se habla de dureza de corazón, es una referencia a la carnalidad, a la condición caída del hombre en su estado natural, lo que no le permite entender lo espiritual para poder creerlo. El hombre no recibe las cosas espirituales de Dios a causa de la dureza de su corazón, porque no ha nacido de nuevo. Por eso es que cuando uno escucha y ve y comparte con personas que profesan fe en Cristo, pero uno ve que ellos todavía siguen viviendo su vida de pecado, de carnalidad, de inmundicia, de rebeldía, de desobediencia, de lascivia, de lujuria, de avaricia, de todos los pecados carnales que nosotros vemos descritos en Gálatas capítulo 5 y en otros lugares de la Escritura. Nosotros podemos entender la razón por la cual ellos se comportan de esa manera, y es porque no han nacido de nuevo. Y esa es la razón por la cual nosotros nos comportábamos de la manera en que nos comportábamos. Vivíamos la vida que vivíamos porque no habíamos experimentado un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Estábamos ajenos a las cosas de Dios. De hecho, ese término ajenos no es simplemente que estábamos distantes, sino que tampoco nos importaba. No teníamos ningún tipo de conciencia acerca de nuestra realidad espiritual. Ahora, yo creo que es bien importante que nosotros contestemos desde una perspectiva bíblica acerca de cómo el hombre ha llegado a esa muerte espiritual, cómo ha llegado a ese estado, cómo es que nosotros nos encontrábamos en ese estado de muerte espiritual, la cual requiere que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Al principio de la creación, nosotros vemos que Dios hizo al hombre recto y en un estado de libertad, pero cuando Adán pecó, la raza humana completa se vio afectada, no solo judicialmente, sino también personalmente. O sea que a nivel jurídico, toda la raza humana se vio afectada por esta condición, de pecado.
pero también personalmente. Así que no solamente aplica a individuos, sino que también aplica a todos los seres humanos. Desde entonces, todos los seres humanos que nacen en este mundo vienen, escuche bien, espiritualmente muertos. Voy a repetir eso. Todos los seres humanos que nacen en este mundo, de acuerdo a la Escritura, vienen espiritualmente muertos. Eso significa que lo que los unía a Dios ha desaparecido. El hombre nace en separación de Dios a causa del pecado que mora en cada persona. La razón por la que la regeneración es tan importante es porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados, y esta muerte separa al hombre de Dios y de toda comunión con Él. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio y hacerle entender a la gente, por lo menos de manera intelectual, hasta que Dios obre en sus vidas, cuál es su verdadera condición. Nosotros no podemos enseñarle al hombre que él simplemente tiene un problema o una situación o una debilidad, o que simplemente él es bueno pero que está tomando decisiones incorrectas. No, él está muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 5, Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjense el vocabulario que él está utilizando, estábamos muertos en pecados, ahora por medio del Evangelio, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí vemos entonces que el apóstol Pablo habla de la regeneración como una resucitación de entre los muertos. Eso significa que si estábamos muertos en delitos y pecados, entonces lo primero que Dios tuvo que hacer fue resucitarnos espiritualmente para que pudiéramos entender, ver, oír y recibir lo espiritual y de esa manera poder tener comunión con Él por medio de la fe. Aunque el hombre no regenerado puede tener, y de hecho casi siempre tiene tendencias religiosas, él no puede tener una verdadera comunión con el verdadero Dios y por lo tanto no es salvo. Todos sus intentos por acercarse a Dios o dioses son futiles, escasos y sin éxito verdadero. El hombre, aunque sea religioso y moral en su comportamiento, se encuentra alejado de Dios y es ajeno a la comunión con Él. De hecho, el hombre no regenerado en su religión solo busca lo suyo, su camino y su parecer. Esto nosotros lo podríamos describir como el cristianismo moderno. Ellos quieren elementos acerca de Cristo, ellos quieren gozar de una comunión con Dios y una comunión con la eclesía sin necesariamente haber experimentado un nuevo nacimiento en sus vidas. Por eso es que cuando a muchas personas que no entienden lo que es el nuevo nacimiento y lo que es la nueva vida en Cristo y lo que es la regeneración y han recibido un evangelio diluido, superficial, distorsionado, cuando a estas personas les es presentado con la verdad espiritual de Dios, el hombre no regenerado las considera locuras y no las puede entender. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo habla acerca de esta realidad y dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Un hombre animal, en este contexto se refiere a un hombre no regenerado, una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo. Esta persona puede tener cierta iluminación académica o intelectual acerca de Dios y hasta puede tener algún tipo de atractivo emocional hacia algunas cosas tal vez religiosas que se pueden practicar de manera externa, pero si no es renacido, si no es resucitado de su condición espiritual, si no es nacido de nuevo, si no ha experimentado la regeneración en su vida, todos estos sentimientos pasarán y terminará buscando su propio camino, ya sea dentro o fuera de la congregación de los creyentes. Un ejemplo de esto lo encontramos en los falsos maestros, mi hermano.
Estos son movidos solo por el deseo personal de promover su nombre y su agenda. Es el orgullo y el reconocimiento de sus seguidores lo que los mueve a actuar, pero no es la gloria de Cristo la que los mueve a actuar. Y los falsos maestros y los falsos creyentes pueden tener todo el vocabulario y todas las apariencias de un verdadero creyente, pero en fin la realidad es que al no ser internamente regenerados, sus frutos darán a conocer realmente quiénes ellos verdaderamente son. Esta pandemia ha revelado muchas cosas. Esta pandemia ha revelado realmente en muchas congregaciones, incluyendo la nuestra, posiblemente quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no son verdaderos creyentes. Sus frutos, la manera en que han tratado su vida espiritual en los pasados 2 meses y medio, la manera en que han tratado la comunión con la iglesia local o con sus comunidades de fe en los últimos 2 meses y medio, lo más probable es revela que estos son corazones que no han nacido de nuevo, que no han renacido, que no han sido regenerados. Ahora, ¿cómo describe la Biblia a aquellos que no son regenerados? Y yo quiero que me prestes atención, tú que me estás escuchando en esta tarde, si eres creyente y miembro de esta comunidad de fe, o si eres miembro de alguna otra comunidad de fe, o si no eres creyente y estás escuchando esta predicación. La Biblia describe de una manera muy gráfica a aquellos que no son regenerados. Y miren cómo la Biblia describe a los no regenerados, a los no nacidos de nuevo, a los que no han experimentado una regeneración en sus vidas. Los compara con personas que son duros de cerviz, duros de corazón, duros de rostro, corazón de piedra, corazón empedernido, corazón sin entendimiento, corazón inclinado hacia el mal, corazón malvado, corazón incircunciso, corazón perverso y engañoso, de oídos incircuncisos, sordos espirituales, ciegos espirituales, de corazón y de ojos cerrados, falta de arrepentimiento, no ama a Dios con todo el corazón y con todo el alma, están llenos de incredulidad y esa falta de fe los tiene apartados de Dios. Esta es la descripción del hombre no regenerado. Tiene una relación directa en la manera en que vive, en sus acciones y en los pensamientos de las personas. Esta es la realidad por la cual las personas necesitan el nuevo nacimiento en sus vidas. Porque esto que acabamos de leer, estas 16 características bíblicas, describen el cuadro, la realidad del corazón no regenerado. ¿Para qué efectos causa en el individuo la condición no regenerada mencionada anteriormente? O sea, ¿cuáles son los efectos de este tipo de corazón y de este tipo de mente y de este tipo de voluntad que nosotros acabamos de escribir? Bueno, estas son las causas de manera individual de la condición no regenerada. Entendimiento entenebrecido. Podrán ser inteligentes en muchas otras cosas, pero en cuanto a las cosas espirituales, están totalmente ignorantes a ellas, no las pueden entender, están llenos de tinieblas, son desobedientes, hay desobediencia en sus vidas, no escuchan a Dios, por lo general son religiosos por naturaleza, son infieles, están lejos de la justicia, resisten al Espíritu Santo en sus vidas, son ignorantes acerca de Dios, caminan en sus propios consejos, son rebeldes, planifican obras malas, pensamientos malos y palabras malas en contra de su prójimo y no tienen temor de Dios. Si usted quiere una descripción acerca de esto, yo le sugiero que usted lea Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante, que presenta el verdadero cuadro forense de todos aquellos que están sin Cristo, que no han creído en el Evangelio y que no han sido regenerados. Así que mis hermanos, ya para ir concluyendo en esta tarde, es por todas estas razones que es necesario que los pecadores experimenten el nuevo nacimiento para así poder ser salvos y entrar al reino de los cielos. No solamente al reino de los cielos después de la muerte, sino a la experiencia del reino de los cielos aquí en la vida, donde sus ojos, sus oídos son destapados, sus ojos son abiertos, su corazón es ablandado para que pueda ahora entrar a una comunión con Dios y entender las verdades espirituales que nosotros podemos encontrar dentro del reino de Dios. Cuando un pecador rehúsa predicar, cuando un predicador
rehúsa predicar acerca de la realidad espiritual de los inconversos por miedo a no querer ofenderlos o alejarlos, lo único que está haciendo es trabajar en contra de la obra del Espíritu Santo. Y de estos predicadores, mis hermanos, abundan. Personas que se trepan a un púlpito y no se atreven realmente a hablar de la verdadera condición del pecador. No se atreven a hablar de la verdadera separación que existe entre Dios y los hombres a causa de su pecado. Y esos tipos de comunicadores, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, están trabajando en contra de la obra del Espíritu Santo. Porque la obra principal del Espíritu Santo es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros vivimos en una nación donde el 55% de las personas afirman ser creyentes nacidos de nuevo. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer en esta tarde es: ¿dónde están los frutos de esa nueva creación? ¿Dónde están los frutos de esa nueva vida en Cristo? ¿Dónde están los frutos de ese nuevo nacimiento en su vida personal? Nuestras iglesias, lamentablemente, y nuestras comunidades de fe están llenas de personas no nacidas de nuevo, que piensan que lo son, que es lo más grave, porque un día tal vez repitieron una oración en un servicio, fueron criados tal vez dentro de un hogar cristiano, o porque de vez en cuando visitan alguna congregación y con eso acallan y tranquilizan sus conciencias religiosas corruptas, llenas de tinieblas, donde no pueden entender estas realidades. Mis hermanos y amigos, esto es un asunto de vida eterna o de condenación eterna. Y yo tengo un llamado a ti en esta tarde, hermano en la fe o persona que no ha creído en el mensaje del Evangelio y que tiene a lo mejor ideas religiosas acerca de su espiritualidad. No confíes en tu religiosidad. Examina tu vida, examinemos nuestra vida a la luz de las Escrituras y evaluemos si nuestras vidas realmente han experimentado un nuevo nacimiento. Para que no nos engañemos a nosotros mismos, que no nos pasen los días, los meses, los años, las décadas pensando que somos algo que no somos. La Escritura nos provee suficiente información para que nosotros podamos ver cuál es verdaderamente nuestra condición y podamos ver lo que realmente es una vida en Cristo después de haber experimentado el nuevo nacimiento. Y la semana que viene nosotros vamos a estar contestando dos preguntas. Hoy hemos visto tal vez como una introducción a esto del nuevo nacimiento. ¿Qué es y por qué hay una necesidad del nuevo nacimiento en la vida de las personas? Pero la semana que viene nosotros vamos a ver cómo se obra el nuevo nacimiento y cuál es el medio utilizado para que el nuevo nacimiento, la regeneración, se pueda llevar a cabo. Pero si tú me estás escuchando en esta tarde y tú todavía no has creído en el Evangelio de Jesucristo, te hacemos un llamado. La palabra de Dios te hace un llamado para que tú pongas tu confianza en Cristo y en su obra en la cruz. Es solamente a través de esa obra en la cruz que tú puedes experimentar un nuevo nacimiento en tu vida. Y si tú has visto a la luz de la palabra y de lo que hemos explicado, cuál es tu verdadera condición en esta tarde, clama a Dios para que Él obre en tu vida ese despertar espiritual, esa resucitación de entre los muertos espirituales, que haga una nueva creación en tu vida, como vimos al principio de la exposición, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No tienes que seguir viviendo tu vida de pecado. No tienes que seguir viviendo una vida alejada de Dios. No tienes que seguir viviendo con un entendimiento entenebrecido. Hay poder en la palabra de Dios y en el Evangelio para obrar una obra de salvación en tu vida. Busca las respuestas importantes acerca de tu vida en lo que la palabra de Dios ha revelado. Y para mis hermanos que por la gracia de Dios han experimentado esa obra del nuevo nacimiento en sus vidas, mantengamos siempre esa actitud de agradecimiento, de humillación y de reconocimiento de la maravillosa obra de nuevo nacimiento que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hace 10 años atrás, muchos de ustedes estaban totalmente hundidos en el pecado, sin fe y sin esperanza, pero Dios extendió su gracia de misericordia sobre tu vida y sobre mi vida y nos hizo nacer de nuevo por medio del Evangelio. Ahora nosotros tenemos una comunión
con Dios, con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con todos aquellos que hemos experimentado esta obra del nuevo nacimiento en nuestras vidas. Glorifiquemos a Dios, adoremos a Dios, agradezcamos a Dios por esa obra del nuevo nacimiento que Él ha hecho en nuestras vidas, que ahora nos permite entender las cosas que antes no entendíamos, que para nosotros eran locura, pero que para Dios eran la revelación de su gloria, y que nosotros podamos ver ahora la gloria de Cristo a través de su palabra. Oremos. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia dándote gracias por tu palabra, Señor. Hay una gran necesidad de que tu pueblo entienda lo que es el nuevo nacimiento en sus vidas, pero también hay personas que van a estar escuchando esta transmisión que no han nacido de nuevo, y algunos de ellos se están engañando. Llevan años tal vez en comunidades de fe, o llevan años tal vez con ideas religiosas en sus mentes, pero sus vidas demuestran que no ha habido un nuevo nacimiento en sus vidas. Pero lo triste de esa condición es que ellos no pueden hacer nada, porque solamente tú puedes obrar ese cambio en el corazón, ese cambio en la naturaleza, ese cambio en la mentalidad, esa transformación en las disposiciones del corazón. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Glorifícate en aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Obra en sus vidas, destapa sus oídos, abre sus ojos para que puedan entender su gran necesidad de vida espiritual en sus vidas por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de la obra maravillosa que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz, Señor. Y que nosotros como creyentes podamos realmente meditar en esta obra del nuevo nacimiento, pero también examinar nuestras vidas para realmente ver si hay frutos en nuestras vidas de esa obra del nuevo nacimiento en nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo de manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, 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 yo quiero verte.
santo, 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 yo quiero verte. Amada iglesia, les amamos en Cristo, les amamos en el Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder tener un tiempo de compartir la palabra del Señor con ustedes. Les agradecemos a todos de manera especial por el apoyo que han dado a las familias de la iglesia que han tenido alguna necesidad en las últimas semanas. Agradecemos a Dios por la restauración física que ha habido en algunas de las familias de la iglesia que han sido impactadas de una manera u otra con esta situación del virus. Y en los próximos días vamos a estar dando nuevos anuncios acerca de nuestra próxima reunión, si Dios permite, la semana que viene. Estamos muy contentos por poder de alguna manera volver a verlos, volver a compartir algo con ustedes, aunque sea bajo algunas restricciones, pero estamos agradecidos de la oportunidad que tenemos de volver a reunirnos físicamente. Así que les amamos mucho en el Señor, que la gracia de Dios sea con cada una de sus vidas en esta nueva semana. Dios me los bendiga a todos de parte mía y de parte de mi familia. Dios me los bendiga grandemente.